versículo 20 al 27. Y la lección de hoy es la número 13 y se llama Las 70 semanas de Daniel. Así que vamos todos al libro de Daniel. Capítulo 9, del versículo 20 al 27. Con dedito arriba, por favor, díganme quiénes van a poder ayudarme en la lectura el día de hoy. Bien, Abby, Yaque, Oka, Alejandra, también la Zulemita, estamos ok. Listo entonces. Bienvenida María, que el Señor te bendiga. Bien, Sami, bien protegido. Vamos entonces, vamos a hacer una introducción al capítulo 9. Recuerden que la semana pasada estuvimos viendo el capítulo 9 de Daniel, la primera parte, vimos la oración. Daniel se humilla delante de nuestro Señor y comienza a confesar el pecado del pueblo y él se involucra. No dice este pueblo pecador, sino dice nosotros hemos pecado delante de ti. Y vemos aquí que Daniel, el libro, nos muestra a este profeta como un hombre de oración y lectura de la Biblia. Recuerden que él estaba leyendo el libro de Jeremías, un varón íntegro que practicaba las instrucciones de Dios, de Yahweh, y después de 70 años Dios les haría regresar a su tierra. Los pensamientos de Dios son de bien para nosotros. Él tiene un propósito para nosotros. Amén. ¿Cuáles son los versículos que usted recuerda de esos pensamientos de bien? Cada uno de nosotros tiene algún versículo que es recurrente, que siempre el Señor viene y nos hace recordarlo. Por ejemplo, el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me falta. También está, por ejemplo, para mí es, alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Sécase la hierba, cáese la flor, más la palabra de Dios permanece para siempre. Y un montón de otros versículos que para nosotros nos muestran los pensamientos de bien y de amor que el Señor tiene. Entonces, el corazón de Daniel lo vemos a través de la lectura de los versículos que leíamos la semana pasada, un corazón humilde, derramado delante de la presencia de Yahweh, era un hombre intercesor, oraba por su pueblo y su ciudad Jerusalén. ¿Se recuerdan que la semana pasada también vimos esto? Que Dios había elegido a Israel y que Dios había elegido la ciudad de Jerusalén. Así es. Por lo tanto, al igual que Daniel, nosotros debemos orar con pasión, con humildad. La intercesión es orar en favor de otros. Yahshua, Abraham, Pablo y hoy nosotros somos intercesores. Debemos orar por nuestra nación, orar los unos por los otros, orar por nuestras familias, por aquellos que todavía no han reconocido a Jesucristo, a Yahshua, como su Salvador. Así que una buena tarea nos queda. Bienvenida ahí a la Marjorie, a la familia, a la mamá de Juanito, que el Señor les bendiga. Y vemos que también el Señor nos dice que debemos orar por la paz de Jerusalén. ¿Y dónde sale eso? Por favor, Alejandro, Salmo 122, 6. Salmo 100. Mientras tanto, usted anota el texto, después lo busca si gusta. Salmo 122, 6. Aquí lo encontré. 122, Salmo 6 dice así: Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Amén. Jerusalén es el epicentro del mundo. Sí, Mire, siempre. cuando
Cuando Trump declaró en el 2017 que él reconocía a Jerusalén como la ciudad de Israel, la capital de Israel, muchas naciones levantaron la mano diciendo que ellos no reconocían a Jerusalén y hubieron varios altercados de palabra, alborotó esto las noticias, porque si bien es cierto Israel geopolíticamente es un país pequeñito, pero si ustedes ponen el mapa mundi de manera plana, Israel geopolítico está a la mitad del mundo, es como el ombligo. El centro. El centro. Es como en América, entre el norte y el sur, la línea del Ecuador es la mitad de América. Así, Israel, si lo ponemos en un mapa mundi plano, sería el centro del mundo. Y siendo un país tan pequeño, Israel, cada cosa que pasa ahí repercute en todas las naciones. Miren, de Israel salieron las vacunas para la polio. De Israel salió quien inventó la luz, que hoy día nosotros encendemos, y un montón de inventos más que usted puede buscar, que son personas de origen israelí. Agregar que la medicina, los estándares de medicina, maquinaria, doctores, eminencia, han salido de Israel. Lo que es el tema bélico, armamento, aviones, ustedes infórmense, son los más de altos estándares, ¿verdad? Y modernos del mundo. ¿Y por qué voy a esto? Porque la última semana, que es la que vamos a estudiar hoy día, la última semana de Daniel, culminará con parte de la historia de la humanidad y además empezará esta última semana con la angustia de Jacob. Así es. Entonces vamos a ver de qué se trata. Así que ahora todos al libro de Daniel, capítulo 9. María, ¿nos vas a poder ayudar con la lectura? Dedito arriba, ¿sí? Ok, estamos entonces. Vamos, cheque por favor. Daniel capítulo 9, versículos 20 y 21. Antes que lo leas, Yaquito, por favor, Zulemita busca Éxodo 12:6 y Alejandra Mateos 3:45. Ya que Daniel 9, versículos 20 al 21. Estás con el desmuteada. Te escuchamos. En otro libro. Ah, ok. Daniel capítulo 9, versículos 20 y 21. Amén. Amén. Aún estaba hablando y orando y con mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí a la hora del sacrificio de la tarde. Amén. La semana pasada vimos que Gabriel es el ángel que aparece tanto acá en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento y que es un mensajero, trae un mensaje. En este caso, él trae para Daniel revelación acerca de esta visión que él está teniendo. ¿Y qué es lo que vamos a destacar acá? Vamos a destacar la oración y vamos a destacar la hora del sacrificio de la tarde. En el versículo 21, marquen oración y la hora del sacrificio de la tarde. La hora del sacrificio de la tarde, ¿cuál es esta hora? Vamos a ver
¿Qué nos dice Éxodo 12:6? Zulemita. Ya. Dice así, y lo guardaréis hasta Ajá. el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Amén. Y Mateo 3:45. Alejandra. Recuerden desmutearse. Ale, Mateo 3:45. Ahí sí. Anita, Ajá, busqué Mateo. ya. Mira, busco Mateo 3, pero me sale hasta el 7. Ah, entonces yo me equivoqué. Espérame, vamos a verlo al tiro. No te preocupes. Busca Mateo 3, tú, en esa Biblia. Mateo. No estoy viendo, Tranquila. no estoy viendo en otra Biblia, pero Sí, no, tranquila. Si yo debo haberme equivocado. Sí, yo me equivoqué. Así que tranquila. Déjame buscarlo para que lo leas. Pero es Mateo. Mateo. Acá debe estar. Mateo, crucifixión. Arresto de Jesús. Aquí está. Ya. Busca Mateo capítulo 27. Mismo versículo que había dado. ¿Mm? ¿Sí? Y desde la hora sexta tiniebla, no, antes. ¿Dónde estás leyendo tú? Mateo, crucifixión y muerte de Yacho. Ah, sí, no, pero antes. Mateo 27, por favor, el versículo 46. listo. Amén. Sí, amén. Y al instante corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. ¿Está bien? Mateo 27, 46. Ay, no, ya ahora sí, está leyendo Ya. 48. Perdón, ya. No se preocupe. Ahora sí, dice acá. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eil, Eil, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. 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 Recuerden que Yahshua, Jesucristo, es nuestro Cordero Pascual. Y donde leyó su lema en Éxodo, está hablando de cómo el Señor les dijo que tenían que celebrar la fiesta de Pascua antes de salir de Egipto con mano poderosa por Dios, ¿ya? Por lo tanto, el sacrificio del Cordero Pascual tenía que ser entre las 2 tardes. ¿Y a qué se refiere aquí? Vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Eso es aproximadamente a las 3 de la tarde. Ya, esa es la hora nuestra, 3 de la tarde. O sea, cuando Jesucristo fue crucificado,
Aproximadamente él fue crucificado entre las 2 tardes, el sacrificio de la tarde era a las 3 de la tarde, ¿ya? Por eso, como empieza el día hebreo, recuerden que es de tarde a tarde, el día hebreo empieza más o menos a las 6 de la tarde, 6:30 de la tarde, por eso a Jesucristo lo bajaron de la cruz antes de que empezara el Shabbat, y el Shabbat empezaba a las 6 de la tarde, por eso lo bajaron antes, más o menos debe haber sido como a las 5 de la tarde, cuando lo bajaron de la cruz y lo llevaron a enterrar, ¿ya? Vamos a ir viendo cositas que son interesantes para después cuando ustedes lean los evangelios. La hora novena es esta hora, la hora tercera o la tarde, ya tienen algún conocimiento. La oración transforma la visión de Dios. No es que Dios sea transformado su visión, Él tiene una visión de nosotros. Nosotros comenzamos a ver a Dios como el creador y nosotros empezamos a vernos como criaturas a través de la oración. Porque hay personas que ven a Dios como el que es quien ellos, es como decir un cajero automático, de alguna manera. Meten la tarjeta y sacan un saldo y que tiene que inmediatamente responder. Y Dios no es así porque Él es soberano, Él es todopoderoso. Nosotros cuando vamos en oración debemos ir humillados, debemos ir expectantes, debemos ir arrepentidos, debemos ir con un corazón humilde, debemos pedir al Señor que Él lo cumpla de acuerdo a su voluntad, porque cuando nosotros pedimos de acuerdo a nuestra voluntad, generalmente, si Dios responde, vamos a tener una consecuencia que no va a ser muy favorable, porque nuestra voluntad siempre es tendente a ser egoísta, a ser, buscar solamente nuestro bienestar. Pero cuando pedimos en la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, Él sabe que muchas veces lo que pedimos no es lo que necesitamos, ni es lo que nos conviene. Amén. Así que también eso es súper importante. Y aquí vemos a Daniel no pidiendo por él, sino que pidiendo a Dios misericordia por su pueblo y, por supuesto, involucrándose en esta oración de perdón. Y también, ¿qué es lo que hace la oración? Cambia la perspectiva de mí mismo. Me veo realmente delante de su presencia pequeño. Me veo realmente delante de su presencia como un bebé que añora que su padre lo tome en sus brazos y lo acurruque y lo mezca. Así, cuando vamos en oración de la manera correcta, yo voy al Señor porque lo necesito, porque para mí es necesaria la comunión con Él, el saber que papá, que el Señor me está escuchando, saber que yo diariamente anhelo tener comunión con Él. Y Alejandro, por favor, Santiago 4:3 y Daniel, Salmos 26:8. Y por favor, Abigail, busca Juan 5:39, hija, por favor. Juan 5:39. Santiago 4:3. Y Salmo 26:8. ¿Lo tienes a ti? Salmo 26:8. Salmo 26:8 dice así. Amo tu voy de nuevo. Amo tu santuario, Señor, el lugar donde habita tu gloriosa presencia. Amén. Vemos ahí que nos
hace ver este versículo que nosotros debemos anhelar habitar en su presencia. Santiago, Se me perdió Santiago. a ver, más atrás. Hebreo Santiago. ¿Santiago cuánto? 4:3. 4:3. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestro deleite. Pues que me salió españolado, lo voy a repetir. Ahora sí. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ahí sí. Entonces ahí vemos que tengamos cuidado cuando llevamos nuestras peticiones delante del Señor, de realmente ir con peticiones que no sean yo. ¿Qué quiere decir yo? Que sean egoístas o que sean que yo las considero buenas y no las paso por el filtro de la voluntad de Dios. ¿Y dónde encuentra la voluntad de Dios? En su palabra. Amén. Y Aviguita, Juan 5:39. Dice, ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. Amén. Entonces, ¿por qué debemos estudiar las escrituras? Tenemos dos razones. Porque nos hablan de nuestro Señor Jesucristo, quien es la vida eterna. Amén. Daniel era un hombre instruido en las escrituras, él estudiaba las escrituras, por eso se dio cuenta de que en Jeremías hablaba de la salida de su pueblo del cautiverio de Babilonia en la semana 70. Vamos a ver cómo sigue estos versículos adelante. Versículos 22 al 23, hermana María. Daniel María 9, Gárate. Daniel 9, 22, 23. 22 y 23. De Daniel 9. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Amén. Qué lindo. Estos versículos son maravillosos, porque primero viene Gabriel y le dice que viene con una orden de enseñarle la visión. Y segundo, le dice, tú eres muy amado. O sea, es un encuentro glorioso. ¿Y cuánto más nosotros? Mire, Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuánto nos amó Dios? Amén. Para enviar a su Hijo a morir por cada uno de nosotros, para que hoy día cada uno de nosotros pueda haber sido reconciliado con el Padre y hoy día estemos estudiando su palabra. Tal vez en algún minuto de nuestras vidas pensamos que nadie nos amaba, que no le importábamos a nadie, la verdad que estábamos solos, pero con la cita que hace Emita de Juan 3:16 nos damos cuenta del gran amor de Yahweh, de Yahshua, sobre la vida de cada habitante de la tierra. El tema es si usted o yo estábamos dispuestos a aceptar ese amor. Y es eso lo que pasó, po. Aceptamos ese amor derramado en la cruz del Calvario. Emita. El ángel entonces le instruye a Daniel. La respuesta de Dios por la petición de Daniel tuvo buena acogida, trayendo para él, le da dos cosas, le dice, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¿Qué nos da a nosotros el estudiar su palabra? Sabiduría y entendimiento. ¿Y quién es la palabra? No es Jesucristo, no es Yahshua mismo,
Él es el verbo hecho carne. Por eso es importante ir a la palabra. Ir a la palabra, porque la palabra nos instruye, la palabra nos alienta, la palabra nos afirma, la palabra son fuentes de agua, la palabra es alimento. Es muy importante. Dios a Daniel le reveló el último tiempo. ¿Qué tiempo? Vamos a ver ahora. Hola Gilda, no te había visto. Gilda, por favor. Capítulo 9 de Daniel, versículos 24 y 25. Dice, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir el santo de los santos. Y el 25 también. También. Sabe pues y entiende pues desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Habrá 7 semanas y 72 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Amén. ¿Se recuerdan que en clases pasadas que hemos estudiado tanto Apocalipsis como Daniel, como Isaías, hablamos de que la Biblia es cíclica? Lo que pasó anteriormente es una sombra de lo que va a suceder. Por lo tanto, vamos a ir a un PDF donde les va a quedar más claro esto. Miren, lo vamos a compartir y lo vamos a ir viendo. Las 70 semanas están determinadas para Israel y para Jerusalén, que es la ciudad. Ahí dice, Clarito. en el 24, Alejandro, ¿lo puedes leer? Sí, ¿Dónde dice eso? Aquí está establecido, dice, 70 semanas serán determinadas sobre tu pueblo, ¿cuál es? Israel, ¿cierto? Y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Ok, entonces, Amén. el pueblo de Dios es Israel y Jerusalén es la ciudad. Entonces vamos a ver aquí, ¿qué es prevaricación? Porque ahí aparece una palabra que dice prevaricación. ¿Qué es? La prevaricación es acción de faltar conscientemente un funcionario a sus deberes. ¿Qué le dijo Dios al pie del monte Sinaí cuando le dio los estatutos a su pueblo? Que iba a ser un pueblo de sacerdotes. Así es. Por lo tanto, un sacerdote es un funcionario de su templo. Un pueblo santo para él. Luz, iban a ser Luz. luz. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasó? Israel falló conscientemente a las funciones o a los mandamientos, a las instrucciones que Dios le había dado, que eran sus deberes. ¿Qué más significa prevaricación? Delito peculiar de las funciones públicas consistente en dictar maliciosamente resoluciones injustas o faltar a sabiendas al cumplimiento de los deberes del cargo. Vamos a ver, ¿qué es lo que pasó con el pueblo? Isaías 1:23, Abigail, Levítico 26:40, Dati y número 5:6, Marjorie, por favor. Isaías 1:23, Levíticos 26:40 y número 5:6.
Isaías 1:23, ¿lo leo? Sí, amén. Sí, léalo nomás. Ya, dice, tus líderes son rebeldes, compañeros de ladrones. A todos ellos les encantan los sobornos y exigen que se los den, pero se niegan a defender la causa de los huérfanos y a luchar por los derechos de las viudas. ¿Lo puedes leer de nuevo, por favor, Abby? Sí. Tus líderes son rebeldes, compañeros de ladrones. A todos ellos les encantan los sobornos y exigen que se los den, pero se niegan a defender la causa de los huérfanos y a luchar por los derechos de las viudas. Amén. ¿No está pasando eso hoy día también en todo el mundo? Una radiografía de lo que está sucediendo a nivel mundial. Levítico 26:40. Levítico 26:40 dice: Sin embargo, al fin mi pueblo confesará sus pecados y los pecados de sus antepasados por traicionarme y por ser hostiles hacia mí. Ahí decía por haber prevaricado contra mí. Número 5:6. La Marjorie. Di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiera alguno de todos los pecados con que el hombre prevacarían contra Jehová y delinquen. Ok, entonces, vemos ahí. Pásame de ti el control, hijo. Por favor. Entonces, vamos a ver cuáles son los principales acontecimientos de las 70 semanas de Daniel. Primero, 70 semanas están determinadas sobre Israel y sobre Jerusalén. 3. Terminar la prevaricación, o sea, terminar con el pecado. Poner fin al pecado mediante Cristo. Expiar la iniquidad mediante la sangre del Cordero. Traer justicia perdurable, la justicia eterna. Sellar la visión y la profecía, ungir al santo de los santos. De estas 8 acontecimientos de la semana 70, se han cumplido 5. Pongan atención, 5 ya. 70 semanas determinadas sobre Israel y Jerusalén, terminar la prevaricación, poner fin al pecado mediante Cristo, expiar la iniquidad, pero falta traer justicia perdurable, porque la justicia vendrá cuando Yahshua regrese y ponga sus pies en el monte de los olivos. Mientras no haya verdad, no habrá justicia, y sin justicia no habrá paz, y solamente eso ocurrirá en el reino milenial. Por lo general hay corrientes que enseñan, ¿verdad?, que nosotros estamos llamados, ¿cierto?, a la política, a tomar los lugares de preeminencia, ¿verdad?, para aplicar y avanzar con justicia, en fin. Pero la verdad nos arroja otra realidad. Vemos también creyentes que han asumido la parte política, en fin, y terminan cansados, terminan también siendo parte, ¿verdad?, de soborno, en fin. ¿Por qué? Porque la justicia perdurable es cuando Yahshua vuelva, ¿verdad?, y establezca el milenio acá en la tierra. Recién podremos hablar de esa justicia eterna. Amén. Y tenemos que tener claro que no debemos buscar los lugares preeminentes para alumbrar. No. Si el Señor nos da y llegar a una posición preeminente, amén, bendecido sea nuestro Dios. Pero nosotros en todo lugar debemos brillar. Si los cristianos que se dicen cristianos entendieran esto, otra cosa sería nuestro país. Mire, hay gente que dice ser cristiana en los ministerios, en el palacio de gobierno, hay gente en los hospitales, hay gente en todas partes que se dice ser cristiana. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando iban a la iglesia con la Biblia bajo el brazo, tenían cara de piedad, pero cuando estaban en sus trabajos, o ahora siguen en sus trabajos,
se mimetizan con el mundo. Y eso les crea una imagen distorsionada a las personas de lo que es ser un cristiano. Un cristiano debe ser un fiel reflejo de lo que el Señor nos enseña en las Escrituras. Si el Señor en las Escrituras nos enseña a través de su palabra a no robar, a no mentir, a no sacar la vuelta, dice que nosotros debemos trabajar como para Dios, no para los hombres. Por lo tanto, hay un montón de instrucciones que nosotros como cristianos debemos reflejar. Así también cada uno de nosotros en los lugares que Dios nos tiene, los niños en el colegio, los jóvenes en el liceo, los jóvenes adultos quizá en la universidad, en los trabajos, donde quiera que vayamos. Hay personas que van a las reuniones de centro de madre o van a las reuniones comunitarias de la junta de vecinos. Ahí también tenemos que brillar. Pero, ¿qué es lo que sucede? Cuando un cristiano se empieza a mimetizar con el mundo, ya no empieza a salar, ni tampoco es una lumbrera, sino que en realidad es un farol apagado. Y ahí volvemos a un tema muy apasionante que lo hemos estado viendo y lo vamos a ver más adelante, que es el tema de la identidad. Cuando uno no conoce su real identidad en Cristo, en Yahshua, ¿verdad? Tiende por lo general a perderse y alejarse y a mimetizarse con la corriente del mundo o con el mundo. Las 70 semanas determinadas para Israel y para Jerusalén, para quitar el pecado, la rebelión, poner fin a la iniquidad. Yahshua en su primera venida, él vino como Cordero Pascual. Amén. Fue el sacrificio perfecto quien expió nuestros pecados. En la segunda venida, él traerá la justicia perdurable y todo lo que Dios ha prometido a Israel se ha cumplido y se cumplirá. Amén. Él sellará la visión y la profecía. Así es. ¿Y por qué dice ungir al Santo de los Santos? Porque Él vendrá como rey. Por Amén. lo tanto, ya no vendrá como siervo. Yahshua regresa como rey a gobernar en el reino milenial. Miren, y aquí vamos a ir a un poco de historia, porque les decía que ya están 69 semanas cumplidas de esta profecía de Daniel. Vamos a ver aquí. Antes de Artajerjes, vemos a Ciro en el libro de Esdras, que le da la orden a Esdras de ir a edificar el templo a Jerusalén. Pero esta obra quedó a medias porque después Ciro murió y la obra cesó. Luego Darío dio permiso para que Esdras fuera nuevamente a seguir levantando los muros de Jerusalén, y nuevamente Darío murió y la obra cesó. Pero ¿qué sucedió? Artajerjes, en el año 445, le da permiso a Nehemías para ir y continuar y terminar esta obra. Y aquí vamos a ver algo importante. ¿Dónde sale esto? Busquen Nehemías capítulo 2, del 1 al 8. Alejandro, por favor. Y Nehemías 3, del 1 al 6, ya que por favor. Nehemías 2, del 1 al 8. No, está para acá. Nehemías 2. Nehemías 2, del 1 al 8. Del 1 al 8. Dice así. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él,
tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste, en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino que quebranto de corazón. Entonces temí en mí en gran manera. Y dije al rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo no estaré triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey tu siervo, he hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, entre paréntesis: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además, dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente a caballo o de caballo. Amén. Y Nehemías 3, del 1 al 6. Jackie. Amén. Amén. Entonces se levantó sumo sacerdote Eliasab con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amén, y edificaron hasta la torre de Amén. Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Ana edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras, sus cerrojos. Amén. Y mire, vamos al capítulo 9 de Daniel. Y en esta visión, en el versículo 25, el Señor le dice a Daniel a través de esta visión que se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. O sea, no va a ser fácil para ellos volver a edificar el templo, sino que habrá oposición. Alejandro, Nehemías 4, del 16 al 17. Nehemías 4. Del 16 al 17. Dice así: desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad, poner atención, tenía lanzas, escudos, arco y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Ok, mira. Desde que Artajerjes le dio permiso a Nehemías para levantar, reconstruir el templo de Jerusalén, pasaron 7 años, que estamos hablando primero, Sí. y después, porque aquí nos dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad, ¿ya? Entonces vamos a ir desglosando estas semanas. Alejandro, por favor, versículo 26. 9:26 ¿Sí? dice así: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, no por sí. Ok, mira. Primero, desde que se dio la orden
que salieran del cautiverio hasta reconstruir el templo de Jerusalén pasaron 7 semanas. Pero desde que empezaron a reconstruir, que es en el año 445, hasta que Cristo entra en Jerusalén, pasaron 62 semanas. O sea, entre que empezó la reconstrucción del templo en Jerusalén hasta la entrada de Cristo como Cordero Pascual a Jerusalén, pasaron 434 años. O sea, ahí tenemos las 69 semanas. Las 7 primeras. Exactamente. Y después, hasta la muerte de Cristo, terminaríamos con estas 69 semanas, con su primera venida. Pregunta, ¿cuántas semanas quedan? Entonces, si son 70 semanas, ¿cuántas semanas nos están quedando A la fecha. para que retorne nuestro Señor como Rey? 1 semana. Y esta semana es la que hemos estado viviendo. Este es el tiempo de gracia. La semana 70. La semana, nosotros todavía estamos en la semana 69, porque la semana 70 comienza con la angustia de Jacob, ¿ya? Y termina esta semana 70, la última que falta, son 7 años, que va a terminar con la segunda venida de Cristo poniendo sus pies en el monte de los olivos. Miren, 7 semanas. ¿Por qué hablamos de 7? Recuerden que la fiesta de Shavuot, que nosotros lo hemos estudiado, es la culminación del periodo de 7 semanas que tiene lugar al terminar Pesaj. Dice en Levíticos 23, del 1 al 44, que ahí está la fiesta, dice cómo tenemos que contar desde Pesaj hasta la fiesta de Pentecostés. Eso significa Shavuot. Shavuot significa fiesta de las semanas, donde el Señor derramó su Espíritu Santo. Y proviene de la cuenta de las semanas. Y Chabúa significa semana. Entonces, 7, una semana tiene 7 días, ¿cierto? 7 semanas por 7 años vienen a ser 49 años. Después, vemos que la orden de Artajerjes la dio en el 445, y si restamos el 396, donde estaba en este caso Nehemías, suman 49 años. Entonces, ahora vamos a ir a ver y vamos a terminar con esta pantallita que les tengo aquí. Vamos a ver qué es lo que sucede. Dice, cada situación dada a Daniel la podemos contrastar con la historia y podemos corroborar cómo fue cumplida la profecía. La destrucción del templo fue en el año 70 después de Cristo, porque acá habla de que se va a edificar, ya lo vimos, se edificó en tiempos angustiosos, pero vemos también que la historia nos señala lo que el Señor les dijo antes de ser llevado a la cruz a sus discípulos y a los que estaban escuchando en Mateo 24:2, Dati, acerca del templo que habían reconstruido y que ellos iban a adorar y llevar las ofrendas. ¿Qué les dice el Señor a ellos? Dice, pero él les respondió, ¿ven todos esos edificios? Les digo la verdad,
serán demolidos por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. Y la historia nos confirma esto. En el año 70 después de Cristo, el general romano Tito destruyó el templo de Jerusalén y removió cada piedra porque las piedras estaban recubiertas con oro. Entonces, como el templo tenía oro, las hicieron pedazos, no quedó absolutamente nada. Y lo que quedó fue quemado. Pero en la última semana, la cual está profetizada por Daniel y que vimos en Apocalipsis también, porque este capítulo está muy ligado con Apocalipsis. La última semana estamos hablando de los últimos 7 años de la gran tribulación y la ira. Y en ese periodo de angustia para Israel, para los judíos, va a ser construido el tercer templo. ¿Se recuerdan que yo les dije que la historia es cíclica? Que aquí Daniel, cuando en el versículo 25 dice que ellos volvieron a edificar la plaza y el muro, pero eran tiempos angustiosos. Para la edificación del tercer templo de Jerusalén, también para Israel, es Israel geopolítico, para los judíos que van a estar en ese país, en ese tiempo, también va a ser angustioso. Así es. Porque van a estar en un tiempo muy difícil y donde van a levantar el tercer templo. Mire, las 70 semanas ya vemos que fueron cumplidas 69 y queda una semana para que se cumpla el tiempo. Me voy a alargar un poquito para poder explicarles esto. Y ya estamos terminando. Versículo 27 de Daniel 9, Alejandro. Dice así: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esta última semana la estudiamos en Apocalipsis. Como les decía, son los acontecimientos que van a ocurrir cuando se abran los sellos, cuando se derrame, cuando suenen las trompetas y cuando se derramen las copas. Todos esos acontecimientos van a suceder durante esta semana. ¿Y cuánto tiempo es esta semana que nos está hablando Daniel y que revisamos en Apocalipsis? Son 7 años. Las semanas 70 se explican sus acontecimientos en lo que revisamos a través de sus capítulos. El pacto de 7 años de paz de Israel con sus enemigos, ¿ya no lo estamos oyendo? ¿Recuerdan el año pasado que Trump, a través de su yerno Kushner, hicieron el pacto abrámico con muchos países árabes, entre ellos los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Sudán? Ya tenía pacto con Egipto, con Siria, con Jordania. Faltan poquitas naciones para que este pacto se cierre. Recuerde que son 10 príncipes que vendrán en contra de Israel. Lo vimos en Apocalipsis. Así que el estudio que les mandé por PDF es bueno que lo vuelvan a repasar. Y vean las noticias acerca de lo que sucede en Israel y con Israel, que es importante. Recuerden que los países árabes no son amigos de Israel. Esto es una falsa paz, porque ellos están viendo intereses económicos. Los Emiratos Árabes, Bahrein, el hecho de llegar a un acuerdo de paz con Israel es porque ellos se quieren armar. Es porque ellos quieren también una apertura económica. Por lo tanto, no es un fin en sí en la paz para la región. También, por otro lado, salió en las noticias hace unas semanas atrás que Francisco, el Papa, visitó Irak, visitó a los musulmanes. ¿Por qué
los visitó porque la idea de la Iglesia Católica y que ya está operando hace mucho Y tiempo abiertamente. es unificar las religiones, hacer solo una religión que abarque al mundo entero. Por lo tanto, un solo gobierno político, un solo gobierno social, un solo gobierno económico. ¿No lo estamos viviendo? ¿De dónde vienen todas las leyes para las naciones hoy día en relación al coronavirus? ¿No es la OMS la que dicta todos los lineamientos para todos los países de la misma manera? Cómo tienen que hacer las cuarentenas, cómo tienen que hacer los pasos a paso, cómo tienen que hacer las vacunaciones. Todo viene un lineamiento a través de la OMS. ¿Y quién dirige la OMS? La ONU, la Organización de Naciones Unidas. Un solo gobierno, o sea, ya el espíritu del anticristo está operando mucho rato para poder hacer un solo gobierno. ¿Qué es lo que falta? Que se levante el anticristo y en realidad este personaje tenga nombre y apellido, pero ya está operando el espíritu del anticristo. El anticristo va a romper este pacto que hoy están firmando los países árabes con Israel. Por eso la Escritura dice, cuando digan paz y seguridad, pónganse en alerta, porque nuestra redención está cerca. Amén. Nuestro rescate está a las puertas. Miren, vamos a ver aquí. Salmos 90, 10. Por favor, Juanito Muñoz, Salmos 90, 10. Vamos a ver que una generación es toda la gente que nace y vive más o menos al mismo tiempo, considerada colectivamente. Vamos a, Alejandro, busca por favor Mateo 24, 34. Juanito, si tienes Salmos 90, 10, por favor. Buenas noches, Salmo 90, 10. Amén. El tiempo de nuestra edad son 70 años. Los de mayor vigor llegan a los 80 años, pero la mayor parte de ellos son trabajo y dolores, pues nos sobreviene humillación y somos sometidos a aflicción. Amén. Amén. Por lo tanto, ¿cuánto es nuestra edad? Entre 70 a 80 años los más fuertes. Mateo 24, 34. Dice así. Mateo 24, 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que sucedió. Zulemita, busca Isaías 66, 8. ¿Nacerá una nación en un día? Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Isaías 66, 8. Vayan todos a ese versículo. Y ya estamos casi terminando. Esto lo podemos ver a ver y dudas que no están. Es así. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Amén. Amén. Mire, Israel fue disperso. ¿Qué crees? Israel fue disperso y no estaban dentro del mapa que hoy día nosotros lo conocemos hasta cuando fue reconocido como nación en un día, y esto sucedió en un día. La ONU, los 70 países se pusieron de acuerdo y declararon a Israel el 14 de mayo de 1948 como una nación. O sea, en un solo día, Israel, el país geopolítico que hoy día nosotros conocemos,
fue reconocido como nación. ¿Qué nos decía Mateo 24:34? Decía, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Una generación, estamos hablando de 70 a 80 años. Mire, en 14 de mayo del 2018, Israel como nación ya cumplió 70 años. A la actualidad. A la actualidad. Estamos en la quemamos. Por lo tanto, nosotros estamos viviendo en este periodo en que en el Salmo 90:10 que leía Juanito, que los más fuertes viven hasta 80 años. Recuerden que la misericordia de Dios es grande, Él no quiere que nadie se pierda. Nosotros estamos ya a puertas de la última semana de estas 70 descritas por Daniel. Estamos a puertas que ya se desate la gran tribulación y la ira. Nosotros hoy día estamos viviendo en los dolores de parto. Cuando habla en Mateo 24 y dice que habrá rumores de guerras, terremotos, que el mar comenzará a rugir y la gente se empezará a asustar por eso, en ese periodo de tribulación, de pestes, de enfermedades, en ese periodo nosotros estamos. Estamos en un periodo de dolor, pero no estamos todavía ni en la gran tribulación ni en la ira. Y en cierta manera, con los acontecimientos que están pasando, nos dictan, ¿cierto?, de principios de tribulación. La verdad que es como que vamos teniendo de menor a mayor tribulación. Pero damos gracias al Padre porque nosotros, en cierta manera, siempre estamos guardados por su mano, porque somos parte de su pueblo y Él guarda, ¿cierto?, a los suyos. Pero para otras personas, esto está haciendo cada día más terrible y más terrible. Emita. Mira, si nosotros nos ponemos acá, que el 14 de mayo del 2018 se cumplieron los 70 años para Israel de una generación, nos vamos a poner en el año civil que ellos tienen. El año civil que empieza para Israel es en Yom Teruah, de trompeta. Entonces, si en septiembre del 2018 a septiembre del 2019 hay un año, de septiembre del 2019 al 2020 hay 2 años. De septiembre del 2020 al 2021 hay 3 años. De 2021, de septiembre de 2021 a marzo del 2022 tenemos medio año. Y aquí vamos sumando de Pesaj al 2022 a Yom Teruah, tenemos 4 años. Del 2022 al 2023, la fiesta de Yom Teruah, tenemos 5. Del 2023 al 2024, 6. Del 2024 al 2025, 7. O sea, del 2018 son 70 al 2025 tendríamos 7 años. O sea, iríamos en los 77 años. No duraríamos, si la escritura fuera así tajante, 80 años. O sea, estamos en el último tiempo porque esto nos daría más hasta el 2028. ¿Y qué es lo que sucede con esta cuenta que yo les hice? Miren, ¿para qué es esta cuenta? Lo que pasa es que el anticristo tiene que salir para engañar a Israel, a los judíos, en esta fiesta, en la fiesta de Pesaj.
¿Y qué es lo que están diciendo las noticias en Israel? Los rabinos, los que tienen gran peso, ellos dicen que ellos ya saben, muchos de ellos ya saben que pronto, el Mesías que ellos esperan será presentado en público. Por lo tanto, podría ser en el Pesaj de este año, 2021, en el Pesaj del año que viene, 2022, podría ser en el Pesaj del 2023, pero ya más tiempo no queda para el término de la generación que señala la Escritura, que son 80 años. ¿Me doy a entender? ¿Me siguen, verdad? ¿O quedaron confundidos? Cierra para verlos para verle las caras. Y por último, que hagan consulta este tiempo, que Sí. igual es válido. Chiquillos pueden hacer consultas. Ya. Así que, ¿cuál es nuestra situación hoy día? Que nosotros somos la última generación. Amén. En gran... Que nosotros estamos viendo los acontecimientos que fueron profetizados para Daniel en esta última semana, los cuales nos describe y los cuales estudiamos en detalle en el libro de Apocalipsis. Entonces, tiempo, así como gran tiempo, no queda. Pero ¿cuándo será el tiempo? No lo sabemos, porque la hora y el día nadie lo sabe. Por eso debemos estar preparándonos todos los días para el encuentro con nuestro Señor. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Que las noticias, los acontecimientos mundiales nos están diciendo que pronto se iniciará la última semana de Daniel. Nosotros todavía estamos como congelados en la semana 69. Estamos todavía en ese periodo, porque la semana 70 comienza con la angustia de Jacob. Y quiero decirles algo. Hoy día en las noticias había una noticia en relación a Israel, que Israel está muy candente, la situación política en la nación, porque los árabes están ya exigiendo que les devuelvan los altos del Golán. Y los altos del Golán, Israel, bíblicamente a Israel le pertenecen ese territorio. Y es donde ellos quieren asentar también el tercer templo. Por lo tanto, va a ser un lugar de mucho conflicto en este último tiempo. ¿Y quién se está metiendo? El Consejo de Naciones Unidas. Hoy día aparecía, no sé si en Twitter ustedes tienen, una foto de Michelle Bachelet diciendo que estaban hablando acerca de hacer una intervención en Israel para que le devuelvan a los palestinos los altos del Golán. Entonces, debemos estar alerta. ¿Y en qué quiere decir la alerta? No con miedo, sino que preparándonos cada día para ese encuentro glorioso con el Señor y preparándonos también esta semana. Recuerden que el próximo viernes vamos a estar celebrando Pesaj. Por lo tanto, es un tiempo de preparación para nosotros, un tiempo de ir quitando la levadura de nuestra vida. ¿Qué quiere decir la levadura? El pecado. Y si usted en esta semana que vamos a tener, por ejemplo, tiene dudas de cómo hacer el pan sin levadura para cenar el próximo viernes o el vino, mándeme por interno y le mando la receta, ¿ya? Para que usted pueda preparar estos elementos para que el viernes que viene cenemos con el Señor. Nos vayamos preparando también en oración, en lectura de la palabra, de ir disponiendo nuestro corazón para ese encuentro. Y ahora quedan abiertas las preguntas
Preguntas breves para no alargarnos, pero para que nosotros ir sabiendo, sabemos que en una primera instancia es mucha información, pero nos gustaría saber cómo Si lo han entendieron, recepcionado. exacto, Vale. si entendieron o no. Empecemos Así por que- la familia